Como Dios no mira como yo miro, como Dios no determina como yo determino, porque sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Cuando Dios ve faltas en mí, Él no se detiene en mis faltas, Él se detendrá, ¿sabe qué? En mis probabilidades. Y aquí están las 7 iglesias en su diestra. Tal vez para algunos probablemente decían, Éfeso más o menos, Filadelfia, esa entra con todo y zapato. Pero la Odisea, el diablo se la lleva. Pues no, aquí dice que la sostiene ¿dónde? En su diestra. Que camina alrededor de ella. Porque así es la voluntad de Dios. Así es el propósito de Dios. Así es como Dios actúa. Y desde luego, cuando Dios llama a alguien, ¿sabe? Él lo cincela en la palma de su mano. Lo pone en el hueco de su mano. Y cuando Él dice aquí que Él camina alrededor de los 7 candeleros de oro, es porque Dios se hace sentir en medio de los que le invocan. A veces yo me encuentro con gente que dice, ay, esa familia, bendito, están tan mal, porque es que allí hay uno que está en pecado. Pues mire, pueden estar 4 en pecado, y si la familia es de 5 y hay uno que está sirviendo a Dios, por amor a ese, Dios visita su casa. Una iglesia, porque yo no sé dónde la gente se saca eso. De hecho, a veces cuando yo escucho algunos sermones de gente que hablan de las 7 vírgenes fatuas y de las 5 fatuas y 5 prudentes, yo me horrorizo cuando dicen que la iglesia está compuesta de 5 vírgenes fatuas y de 5... Mire, la parábola de las vírgenes fatuas no tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia no es una dama de honor. ¿Sabía usted que las 10 vírgenes son damas de honor? Las 10 vírgenes de esa parábola son las 10 damas de honor. La iglesia no es una dama de honor. La iglesia es la novia del Cordero. Eso no tiene que ver absolutamente. Pero hay gente que se empeña en decir, aquí está la gran división, 5 fatuos y 5 prudentes, y dividen la iglesia entre prudentes y falsos. Cuando la iglesia no es una dama de honor, en la boda del Cordero, la iglesia es la novia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Aleluya. Hermosa como la luna, esclarecida con... Pues esa es la iglesia del Señor. Ella no es una dama de honor, ni siquiera es la dama preferida, ni siquiera es la suegra del novio. Ella es la novia. ¿Se dan cuenta? Necesitamos entender que el mensaje que se le envía a las iglesias de Apocalipsis es que Dios en su gracia y en su misericordia está pendiente de cada una de ellas. Lo otro que le dice es que Él alaba su arduo trabajo. Alaba su arduo trabajo. Y a mí eso me genera mucha paz. Y no me genera mucha paz con respecto a mí. Me genera mucha paz con respecto a mucha gente. ¿Sabe qué? A quienes nunca se les reconoce lo que hacen. Gente a quienes nunca se les distingue por lo que realizan. Gente que muchas veces hace tanto por el bien de la obra del Señor y pasan en el anonimato. Gente que destila gracia, que destila misericordia, que destila bendición, pero no tienen la oportunidad de exponerse para decir lo que hacen y lo que realizan. A mí me encanta el mensaje que se le envía a esta iglesia. Yo reconozco tu arduo trabajo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, queridos? Porque probablemente a usted no se le reconozca todo lo que usted hace por el Señor. Pero a fin de cuentas, que se le reconozca aquí no es importante. Lo importante es que se le reconozca allá. De hecho,
Hay una anécdota muy hermosa de un misionero que estuvo 40 años trabajando fuera de su país, fuera de su estado, en los Estados Unidos, en Sudamérica, y cuando él regresa, después de 40 años, anciano, a su ciudad, pues ya está retirado. Dice que ese día habían muchos carros negros en el aeropuerto, muchas limusinas negras, y había un movimiento, y él de momento pensó, a lo mejor es que se está dando algo para mí aquí, ¿verdad? Porque yo después de 40 años, yo vengo ahora de nuevo a incorporarme a mi casa. Pero no era eso, nada era para él. A él nadie lo fue a buscar al aeropuerto, a él nadie lo recibió, a él nadie le dio la bienvenida. Él venía con su esposita ya con problemas para caminar, ya con incomodidades en el cuerpo, ya cansado por los años, y cuando llegan al aeropuerto nadie los recibe. Se montan en el taxi y cuando sale fuera del aeropuerto, entonces se percatan que era que el presidente de los Estados Unidos había llegado a ese aeropuerto y desde luego estaban recibiendo al presidente. Y cuando van en el camino, él se le quejó a su esposa y le dijo a su esposa: oye, fíjate, 40 años fuera de nuestra tierra, 40 años fuera de nuestra ciudad, 40 años sin venir aquí, trabajando por la causa del Señor, y ni siquiera uno nos dio la bienvenida. Y muy triste bajó su cabeza, y la esposa le dijo: querido, no olvides que la bienvenida no te la darán aquí, la bienvenida te la darán allá. Yo reconozco tu arduo trabajo. Es decir, si tú trabajas para el Señor, Dios reconoce lo que tú haces para Dios. Si tú trabajas con amor, Dios reconoce el trabajo que con amor tú realizas. Si tú trabajas con devoción, Dios reconoce el trabajo que con devoción tú realizas. Le dice el Cristo resucitado: yo reconozco tu arduo trabajo y reconozco también tu paciencia. Y reconozco que pones a prueba a los que se dicen ser y no son. Mire, ¿se acuerda que yo le dije que Éfeso tenía el puerto más grande? Mire, y Jesús debió haber dicho, cuando dijo a los pobres los tendréis con vosotros, debió haber dicho a los pobres, a los vividores, a los listos, a los sinvergüenzas, siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad? Pues en aquel tiempo habían unos sinvergüenzas que querían llegar a Éfeso, pero desde luego querían llegar a Éfeso a expensas de los cristianos. ¿Y sabe qué hacían? Cuando llegaban a Éfeso, decían: yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy pastor. Claro, no había todo este sistema ahora de informática que a mí me dicen: ¿conoces a fulano de tal? Y yo voy corriendo rápido en la computadora a ver qué dice de él. En aquel tiempo no había eso, ¿no? Pues ya sencillamente ese hombre que venía vendiéndose como apóstol llegaba a una casa, se comía todo lo que le daba, vivía a sus anchas en esa casa y después se iba y se desaparecía. Y desde luego estos creyentes empezaron a buscar la forma de cómo evadir a estos sinvergüenzas y crearon un documento que todavía existe. Una pena que yo no traje la copia para habérsela enseñado, pero un documento que se llamaba el Didache. El Didache fue un documento que se escribió antes de muchas de las doctrinas de la Iglesia y de los evangelios y de las cartas de Pablo. El Didache se escribió como un documento primario para dar ciertas instrucciones a los cristianos para que vivieran conforme a esas reglas. Y dentro de esa regla, mira qué cosa interesante decía. Decía: si a tu casa llega un apóstol, o un profeta, o un pastor, o un evangelista, o un maestro, y dice que es apóstol, recíbelo, pero obsérvalo. Y si a los 3 días de estar en tu casa no trabaja, bótalo. Es un falso profeta. Queridos,
Si el Didache estuviera vigente hoy, si el Didache estuviera vigente hoy, oígame, estaría el sinvergüenza por ahí botado. No lo acepte, es un falso profeta. Y por lo tanto, el Cristo resucitado le dice, me encanta que ustedes ponen a prueba a los que se dicen ser y no lo son, y los encuentran mentirosos. Ah, tú eres apóstol, sí. ¿De dónde tú eres? Pues yo soy apóstol de tal lugar. Oye, ven acá, en tal lugar, ¿conoces a fulano? ¿Conoces a sutano? ¿Conoces al perejero? ¿Hay alguna carta? Porque la última vez que él vino aquí nos dijo que cuando él enviara a alguien, lo enviaría con una carta. ¿Tiene su carta? No, mentiroso. El Didache se convirtió en ese documento para los creyentes a fin de lograr evitar que los lobos vestidos de oveja se metieran dentro de la iglesia. Y dentro de esos lobos estaban los Nicolaitas. Los Nicolaitas, que era un movimiento sincrético. Fíjense que es Nikolaos, que en griego es conquistadores del mundo. Y de luego, como la consigna de los Nicolaitas era conquistar al mundo, pues a ellos no les importaba a qué precio, qué tenían que negociar, qué tenían que vender, qué tenían que entregar, qué tenían que sacrificar de la fe, con tal de que todo el mundo fuera parte de la fe. Y el Cristo resucitado le dice, me encanta que ustedes no toleran lo que yo no tolero, no aprueban lo que yo no apruebo, y aborrecen lo que yo aborrezco, porque a fin de cuentas para eso es que somos cristianos, para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pregúntese qué Dios ama y pregúntese qué Dios aborrece, y cuando usted tenga claro en su decisión, en su acto decisional, lo que Dios ama y lo que Dios aborrece, ya usted verá que usted nunca va a fallar en la vida. Que Dios ama. Dios ama que yo bendiga a mi hermano. Dios aborrece que yo hable mal de él. Dios ama la misericordia. Dios aborrece la injusticia. En la medida que empezamos a adquirir lo que Dios aborrece, yo lo voy a aborrecer. Lo que Dios ama, yo lo voy a amar. Y desde luego, el Cristo resucitado dice, a mí no me gustan los Nicolaitas. Y me encanta que a ustedes tampoco les gustan. A mí no me gustan los falsos apóstoles, no me gustan los falsos profetas, no me gustan los falsos pastores. Me encanta que a ustedes también no les gusta. A mí no me gusta la hipocresía, me encanta que a ustedes tampoco les gusta. Pero al final les dice, pero tengo algo contra ti. Subió y lo subió y lo subió. ¿Ya? Después, ahora viene el golpe. Tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan que les dije de que Éfeso era el puerto más grande y que allí iba mucha gente? Pues el Didache, bien utilizado, era fenomenal, pero mal utilizado es un problema. Y tomar decisiones bien claras es extraordinario, pero generalizar en nuestras decisiones y en nuestros juicios puede ser un problema serio. ¿Y saben qué sucedió con los creyentes de Éfeso? Que cuando vivieron la experiencia de 2 o 3 engañadores, de 2 o 3 falsos, de 2 o 3 mentirosos, ¿saben qué dijeron? Todos son iguales, a ninguno le vamos a dar oportunidad.